Saludos amigos, sean todos muy bienvenidos de nuevo a este su espacio, El Poder de Saber. Siempre darle las gracias por ustedes tener la amabilidad de conectar con nosotros en este momento. En el día de hoy, como siempre, traemos temas de importancia cultural, histórica, científica. En el caso de hoy, vamos a conocer la historia detrás de 4 monumentos que son emblemáticos de nuestra ciudad, de nuestro municipio y, cómo no, también de toda la provincia de Espaillat, que son nuestras 2 grandes iglesias y el monumento del agricultor dominicano y la plazoleta 2 de Mayo. Vamos a conocer su origen y qué historias hay detrás de cada uno de estos 4 importantes monumentos. Pero en primer lugar, vamos a irnos con mi compañero Tabito Bencosme, que tiene hoy sus cápsulas informativas. Adelante, señor director. Para los que no lo sabían y para los que se le ha olvidado, hay gente que sienten amor, fascinación por ver de noche las bellezas de los plenilunios. Se deleitan con ver esas bellezas. A eso se le llama selenofilia. A eso se le llama selenofilia. Pero hay otros que sienten fascinación y amor también por ver los mares, por ver el océano. Se van a la orilla del mar a ver la belleza del océano. Entonces, a eso se le llama talasofilia. Pero hay otros que sienten una fascinación por los bosques, explorar los bosques y ver los árboles, la belleza de la naturaleza. Entonces, a eso se le llama dendrofilia. A eso se le llama dendrofilia. Pero hay otros que sienten también una fascinación, sienten alegría al ver la lluvia caer y se deleitan con eso. Entonces a eso se le llama pluviofilia. A eso se le llama pluviofilia. Eso es para los que no lo sabían y para los que se les ha olvidado. Bueno, gracias Tabito por esas importantes orientaciones e informaciones. Bien, nosotros continuamos con su programa El Poder de Saber. Como habíamos dicho en el principio, vamos a estudiar y vamos a conocer la historia detrás de estos 4 grandes monumentos. Vamos a iniciar con la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el cual es un monumento nacional. Para 1888, en la ciudad de Moca solo existía una sola parroquia y una capilla en el pueblo arriba, llamada Capilla Concepción Inmaculada de María o Inmaculada Concepción de María. Así se llamaba esa capilla, que es donde actualmente está la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. En 1888 fue convertida en parroquia por el Monseñor Arturo de Meriño, quien le da el nombre él mismo de Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El primer cura que tuvo la iglesia Sagrado Corazón de Jesús fue el padre Leocadio del Sap. En 1945 asume la parroquia el padre de origen mexicano Antonio Flores Arredondo. Antonio Flores Arredondo, el cual era de origen mexicano, cuando llegó a la ciudad de Moca, fue el que trajo la idea de hacer este monumento arquitectónico de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Él fue el que trajo la idea. Pero, ¿qué historia hay detrás de esos planos? Bueno, aquí se la vamos a contar. Para 1938, en la ciudad de Turín, Italia, se llevó a cabo un concurso entre ingenieros arquitectos para diseñar
una iglesia que sería la iglesia con ese mismo nombre que lleva la iglesia de Moca, la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que era una iglesia nacional para el país de Italia. Ese diseño que trajo el padre Antonio Flores Arredondo fue el diseño que ganó para ser construida en Italia esta iglesia. Pero en el año 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y por vía de consecuencia esos planes de hacer esa construcción en Italia fueron suspendidos, fueron pospuestos. En esa época, el padre Antonio Flores era estudiante para sus asuntos eclesiásticos y cuando se graduó, adquirió esos planos y se propuso que donde fuera designado como padre, iba a construir esa iglesia. En el año 1940, fue el padre Antonio Flores Arredondo ordenado para Santo Domingo. Cuando llega a Santo Domingo le propone esta idea al monseñor Ricardo Pittini, el cual, atónito cuando ve, ¿verdad?, la dimensión de la obra, no pudieron darle continuidad. Eso quedó en pausa. Pero el 16 de febrero de 1945, el padre Antonio Flores Arredondo fue designado para la ciudad de Moca y se trajo los planos para Moca. Inmediatamente ordena destruir la iglesia, que era una iglesia construida de madera, que estaba donde dijimos actualmente, donde está la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, pero con una orientación diferente, totalmente perpendicular, la puerta de entrada principal a la entrada principal de la actual iglesia, y forma una junta parroquial. Y a esa junta parroquial, el padre Antonio Flores también le hace la propuesta de la construcción de la iglesia. La junta parroquial aquí en Moca, que también vio con asombro, ¿verdad?, los planos de esta gran obra, pero el padre Arredondo, cuando vio también quizás no la negativa, sino la imposibilidad de la construcción, le dijo: no se preocupen, que Dios proveerá. Esa fue la frase que usó el padre Antonio Flores Arredondo. Entonces, en 1946, un año después, la ocurrencia del sismo del 4 de agosto del mismo año, entonces afectó muchas estructuras de aquí de Moca, como hemos hablado en otros programas y todo lo que aconteció a nivel nacional. Pero el padre Arredondo aprovechó esta oportunidad y se le ocurrió la idea de decirle a todos los municipios de Moca que como penitencia debían traer cada uno una piedra a donde estaba derrumbada la actual parroquia, nuestra Corazón de Jesús, ¿verdad? Y todo el mundo fue al río a buscar una piedra y cientos de mocanos trajeron piedra a donde está erigida hoy esa iglesia, y con todas esas piedras que andan fotografías por ahí de esos tiempos, entonces se hizo el cimiento donde iba a ser construida este majestuoso monumento de la ciudad de Moca, como es la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, después de que estaba listo entonces esa zapata, ¿verdad?, con piedras traídas por los municipios, entonces el vicario de la parroquia, el padre Leiva, construyó cientos de alcancías que por instrucciones del padre Antonio Flores fueron regadas por todos los campos de Moca para recolectar el dinero que iba a ser utilizado para pagar la mano de obra de este majestuoso monumento. El mármol que fue utilizado y está ahora actualmente en la iglesia fue traído expresamente de Carrara, Italia, que es donde se extraen los mármol de mayor calidad, los vitrales, las lámparas, inclusive el órgano, que es el más grande de las Antillas, fue traído todo de Italia. En ese vaivén, en ese interín, hubo un conflicto con el presidente de la época, que era Rafael Leonidas Trujillo. Trujillo, a través de una carta, le puso a disposición la marmolera dominicana al padre Antonio Flores para que compraran aquí el mármol que se iba a utilizar. El padre Antonio Flores, con otra misiva por escrito, le remite al
al presidente, al jefe, como se le decía en esos momentos, Rafael Leónidas Trujillo, de que ya ese mármol venía directamente de Carrara, Italia. Al jefe no le gustó la respuesta del padre y dio instrucciones de que el gobierno no pusiera un centavo para la construcción de esta iglesia. Después, Trujillo, en uno de sus viajes que dio a la ciudad de Moca, miró con asombro que ya la iglesia estaba prácticamente terminada y le solicitó al gobernador de la época, Luis Guzmán, y a sus otros colaboradores, Vinicio Perdomo y Fran Rodríguez, que salieran en nombre de él a recaudar dinero para terminar la iglesia. Eso se hizo calle por calle y casa por casa. Se recolectó dinero en nombre del jefe para ser utilizado en la iglesia y se recaudaron 23,000 pesos. El padre Antonio Flores fue convocado por Trujillo para que fuera a buscar el cheque para derogar esos 23,000 pesos. El padre Antonio Flores fue a la capital, buscó el cheque y cuando llegó a Moca envió a Josecito Cuevas, como se le conocía, Josecito la Virgen, a cambiar el cheque a Santiago. Camino a Santiago, justamente en Licey al Medio, fue emboscado Josecito Cuevas por miembros del CIN y le quitaron el cheque. Por esto, el padre Antonio Flores, por esto que ocurrió, entonces le pidió a los maestros constructores que estaban llevando a cabo la obra de la iglesia de Corazón de Jesús, de que en su fachada se le hicieran diseños de lágrimas para que la iglesia llorara por siempre por este hecho que ocurrió con Trujillo y la iglesia. Y si ustedes pueden ver las imágenes, señor director, quizás podamos ver una que hace un amplio para que la gente que quizás no se ha dado cuenta, que ha ido a la iglesia y no se ha dado cuenta de este detalle, nosotros mostramos aquí en el programa El Poder de Saber esa partecita donde están esas lágrimas y para que ustedes cuando vayan se puedan fijar y sepan cuál es el origen de esas lágrimas. Están interpuestas por toda la fachada de la iglesia. Ahí se ven las lágrimas. Esa es el origen de la historia de esas lágrimas. Bueno, el 8 de julio de 1956 fue inaugurada esta iglesia y quien pronuncia la bendición fue el monseñor Octavio Veras Rojas. El costo de esta obra al momento de ser entregada fue de 600,000 pesos en el año 1956. Entonces, si en la actualidad indexamos esa inflación y también la devaluación del peso dominicano, según el doctor Mairení Rivas, en la actualidad esa obra cuesta 408 millones de pesos. Consultamos al economista Juan Ariel Jiménez y le enviamos el ejercicio que hizo el doctor Mairení Rivas y él nos dijo, según su criterio técnico profesional, que según esos 600,000 pesos de la época, al momento serían 370,440,000 pesos. O sea, una diferencia de unos 38 millones de pesos. La realidad es que es una obra majestuosa que si fuera a construirse ahora, elevaría un precio aproximado a 400 millones de pesos. Esa es la historia de nuestra iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Señor director, ahora le voy a pedir que nos ponga las imágenes de la iglesia Nuestra Señora del Rosario porque vamos a hablar de qué historia hay detrás de esa iglesia. Y es que esta iglesia surge, es la iglesia más antigua del pueblo de Moca, surge en el año 1770 y surge desde la ermita, cuando los primeros asentamientos de Moca se dieron en esa comunidad y que luego fueron trasladados por unos eventos que ocurrieron en ese lugar, fue trasladada donde actualmente está, en el año 1773, donde Marquita Ferrera fue quien donó la parcela para construir la iglesia Nuestra Señora del Rosario, que fue la primera parroquia de la ciudad de Moca. Y como todavía ustedes pueden ver que la cuadrícula del casco urbano se desarrolló alrededor de esta iglesia. Eso le llamaban en esa época el Alto de la Ferrera
y así fueron vendiéndole solares a las demás personas que fueron haciendo su casa, sus viviendas alrededor de la iglesia. Esta iglesia, después que fue construida, una iglesia de madera, fue destruida después del horrendo y lúgubre hecho del degüello de Moca de 1805, provocado por los haitianos. Nosotros conocemos lo que ocurrió en esa iglesia, y después que ocurrieron estos hechos, los haitianos le pegaron fuego a la iglesia y la iglesia fue destruida. En el año 1895 la iglesia fue reconstruida igualmente de madera después de este suceso que pasó en el 1805. Ya en 1895 inició su construcción en muro de mampostería bajo el liderazgo del padre Rodrigo Cervantes. Esta iglesia fue inaugurada en el año 1929 con la presencia del Monseñor Adolfo Alejandro Noel y el presidente de la República de ese momento, quien era el mocano Horacio Vázquez. La musicalización para amenizar esa inauguración fue realizada nada más y nada menos que por el excelente y magnífico músico Gabriel del Orbe. Las torres que ustedes ven en pantalla, esas dos torres que suben, eran mucho más altas de ahí. Pero fruto al sismo del año 1946, el 4 de agosto del año 1946, fueron derrumbadas esas torres y mataron lamentablemente a un limonero que se encontraba en los alrededores. Después de esa modificación, después de ese suceso del 46, entonces fue modificada nuevamente la fachada y está hasta la actualidad. La fachada que tiene actual fue la fachada que se le remodeló después del sismo. Bueno destacar que en las torres, en todas las caras, en las 4 caras, había un reloj que fue donado por un empresario montecristeño de apellido Cosme Valle. Señor director, esa es la historia ahora de nuestras dos iglesias, que son dos grandes monumentos, no solamente para Moca, sino para todo el país. Ahora vamos a conocer la historia de la plazoleta 2 de mayo. La inauguración de esta plazoleta se hizo en 1961, donde la intención era hacerla en el primer centenario, ¿verdad? Después de lo de la gesta del 2 de mayo de 1861, que todos conocemos. Algunos autores afirman que justamente donde está esta plazoleta 2 de mayo, que está ahí bajando la calle Antonio de la Maza, casi antes de llegar, ¿verdad?, a La Sirena y con esquina a la calle José María Rodríguez, algunos afirman que en ese mismo lugar fue que fusilaron al coronel José Contreras, a José María Rodríguez, a José Inocencio Reyes y a Cayetano Hermosén. Otros afirman que no, que fue en otro lugar. En la plaza se encuentra esa simbólica estatua que simboliza, valga la segunda evocación, a la libertad. Aquí, desde que se construyó esa estatua en esa plazoleta, se conoce como la Estatua de la Libertad de Moca. Esta estatua fue construida por el gran artista Domingo Liz, quien realizó sus trabajos para esta construcción gracias a la motivación de Aida Cartagena Portalatín, que fue esa gran poeta mocana, que fue quien incentivó a Domingo Liz para que asumiera este compromiso. Yo quiero, señor director, que mientras usted pase las imágenes, yo citar las memorias, o bajamos aquí, señor director. Miren, hay una historia interesante que tiene que ver con esta plaza, con este monumento. Y yo quiero que me permitan leerle textualmente este fragmento de las memorias inéditas de Domingo Liz, que fue el que construyó esa estatua, que la expresó en una actividad que se hizo en el ayuntamiento, porque aquí nosotros le hicimos un homenaje póstumo a Domingo Liz y su viuda, su esposa, ¿verdad? La viuda, fue que vino a recibir conjuntamente con su hijo y sus nietos el reconocimiento, y ella leyó un fragmento de unas memorias que todavía no se han publicado. O sea que esto es una primicia.
Y yo la quiero leer porque esto trae como evidencia algo muy interesante sobre la plaza. Dice así, durante la construcción, dice así, tenía que cruzar el puente Duarte todos los días. En ese tiempo no había transporte regular para cruzar el puente. Durante la construcción de la casa, en una caseta construida al lado de esta, me dedicaba yo a la realización de la figura del monumento del 2 de mayo que iba a ser colocado en la plaza de Moca. Trabajaba de noche con lámpara de queroseno a presión, ya que no había electricidad en los contornos. Me había comprometido a entregar la escultura en 25 días. Trujillo en persona iba a inaugurarla el 31 de mayo. Pude cumplir y me sobraron 2 días. Cuando volví al ayuntamiento de Moca a cobrar el último pago, que eran 400 pesos, de regreso en la carretera, los militares no paraban a cada rato. El 30 de mayo había caído Trujillo y era el 31 cuando iba a Moca. Eso está muy interesante porque la inauguración de esa plaza se ha tenido algunas fechas que no han sido precisas. Con estas memorias de Domingo Liz, quien fue el que hizo la construcción, entonces nos arroja luz de que no fue en mayo del 61 que se inauguró esa plazoleta. Y también nos da también más luz a qué venía Trujillo a Moca. Porque sabíamos que el 30 de mayo mataron a Trujillo y que él le dijo al chofer que el 31 venía hacia Moca, pero no se sabía a qué venía. Bueno, pues venía a inaugurar esa plazoleta 2 de mayo y para que sepan ustedes, aquí los mocanos estaban esperando a Trujillo para ajusticiarlo ese día en Moca. Pero se adelantaron los hechos y todos conocemos la historia. Señor director, ahora vamos con el último monumento que vamos a tratar su historia hoy, que es el monumento al agricultor dominicano. Todos conocen ese monumento, se erige en el centro de la plazoleta que está delimitada por la avenida Los Agricultores, al este, al oeste por la carretera Presidente Ramón Cáceres, al norte por la calle Zenón Arroyo y al sur por la avenida Presidente Antonio Guzmán, la cual al mismo tiempo queda constituida como una rotonda. Fue inaugurada el 15 de mayo, día de San Isidro, de 1980. En su entorno se encuentran los bustos de los presidentes Ramón Cáceres y Antonio Guzmán, como también del famoso agricultor Zenón Arroyo. En él ondean la bandera dominicana y la bandera de la municipalidad. Antes estaba inestada la bandera del Ministerio de Agricultura. Es una estructura de hormigón armado de aproximadamente 9 metros de altura, presenta 2 caras y en ambas caras se recrean figuras de alto relieve hechas con marmolite, alegóricas a las agriculturas, como ustedes pueden ver en las imágenes, y en la parte inferior se observa el cuerno de la abundancia que simboliza, ¿verdad?, las ubérrimas tierras y fecundas tierras de Moca, y en la parte superior el agricultor con el arado donde simboliza el esfuerzo que deben hacer los agricultores para hacer parir la tierra. Además, más arriba abre un hueco circular en referencia a la faena del agricultor de sol a sol. Y en la culminación, incrustado hay un cornetín que significa el anuncio de la liberación del campesino dominicano, en este caso mocano, que es donde sabemos que existen las mejores tierras del país. Así que ya podemos bajar aquí, señor director. Hemos llegado al final de esta entrega. Esperamos que hayan aprendido, ¿verdad?, el origen de nuestros monumentos. Para los que no lo sabían, entonces que puedan recordarlos, y para los que no lo sabían, entonces para que puedan saberlo. Así que a ustedes las gracias, como siempre, por siempre mantenerse hasta aquí conectados con nosotros y hasta otra entrega de este su espacio, El Poder de Saber. Muchísimas gracias.